Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a comenzar a trabajar con fracciones. Y ya habíamos visto que se representan como P sobre Q. Y ya vimos por qué Q no puede ser cero, porque no está definido. Cero sobre cero o la fracción sobre cero o la división sobre cero. Se representan con la letra Q. Estas son algunas de las operaciones que vamos a estar utilizando. La suma, la resta, cuando el denominador es el mismo, cuando el denominador es diferente. Vamos a sumar por un número entero, vamos a sumar y restar por un número entero, vamos a multiplicar por un número entero, vamos a dividir entre un número entero y un número entero entre una fracción. Pero, o sea, si vamos a hacer las operaciones, pero no solamente porque tengamos que pasar un examen o porque nos estén obligando a aprender las operaciones en la escuela. Esto tiene su razón de ser. Sí vamos a hacer las operaciones y las vamos a aprender, pero tiene su razón. Una de las razones es la siguiente. Las fracciones surgieron otra vez como una necesidad. Este es un pedazo del papiro de Rind. Este papiro viene de Egipto. No lo revisamos cuando estábamos hablando acerca del cero, pero los egipcios también son una civilización muy antigua que lo que conocemos de ellos es que construyeron las pirámides en general, o la mayoría de nosotros, ¿no? Es lo que sabemos. No soy egiptólogo, así que no soy un experto, pero en este papiro se puede ver cómo ya hacían ese tipo de cálculos. Y si tienen dibujado un triángulo, esto vimos en uno de los primeros videos, que nos lleva a las raíces. Pero también aquí hablaban de fracciones. Ellos empezaron a hacer cálculo con las fracciones. Ahora, las fracciones las utilizamos todos los días. Ahorita que están los juegos de fútbol americano, hay un partido de fútbol americano y el partido se divide en 4 cuartos. O sea, ahí ya estás utilizando las fracciones en un lenguaje cotidiano. Dice Edward Frenkel, que es un matemático que sigue vivo hoy en día y que está hablando de, bueno, su trabajo es sobre el programa de Langlands Program, no sé cómo pronunciarlo. Él escribió un libro que se llama Love and Math, Amor y Matemáticas, y comienza diciendo, imagínate que tomas una clase de arte donde solamente te enseñan a pintar una barda. Entonces tú vas a pensar que eso es el arte, pintar bardas. Pero nadie te habla de los grandes maestros, como Rosario Varo. Esta es una pintura de ella. Y después viene la técnica, la intensidad del color, la dimensión, qué es lo que le dice a tu espíritu esta pintura, qué es lo que ella trataba de representar, nunca lo vamos a saber, pero nos puede decir algo a nosotros, porque están incrustados en la pared, la perspectiva de la pintura. Entonces, si nunca te hablan de los grandes matemáticos, pues ¿cómo te vas a interesar en las matemáticas? Vas a pensar que solo es resolver problemas porque te lo están pidiendo los maestros, tus papás, porque tienes que pasar algún examen. Las matemáticas es un número, es un mundo fantástico que pues hay muchas cosas por descubrir, sobre todo si vas empezando. Entonces no creas que solamente es resolver ejercicios porque hay que resolverlos y se acabó. Aquí lo vamos a hacer porque hay que pasar los exámenes de la escuela. Pero pues es un mundo fantástico. Tiene muchas cosas ocultas. La primera propiedad que vamos a ver aquí en los ejercicios racionales es, vamos a hacer una resta donde el denominador es un denominador común, así se la va a llamar. Esta letra B va a representar el denominador, la letra A el numerador. Entonces lo que esté arriba de esta barrita es el numerador y lo que esté debajo es el denominador. Cuando los denominadores son iguales, lo único que hacemos es que lo pasamos para ambos y hacemos la resta de los números que estén en el numerador. Aquí es importante que recuerdes que el denominador o B no puede ser cero porque no está definida la división entre cero. Entonces vamos a operar 2 tercios menos 3 tercios. El denominador común va a ser el número 3. Entonces aquí lo que hacemos es lo pasamos para los dos y hacemos la resta del numerador. Eso nos da menos 1 tercio. Gráficamente esto es lo que está sucediendo. Estamos restando a 2 tercios menos 3 tercios. Aquí hay varias cosas que son importantes que sepas. Cuando el numerador y el denominador es el mismo, el número que sea, 1000 sobre 1000, 1 millón sobre 1 millón,
a 25 sobre 25, menos 3 sobre 3. Aunque el signo sea diferente, pero el número sea el mismo, siempre va a ser la unidad, siempre va a ser la unidad. Ahora, 2 tercios, esto se puede representar con un número decimal. Está delante de 0.5, es como 0.60 y tantos. Y el resultado que nos da menos 1 tercio también está en el mundo de los decimales. Es decir, la fracción se puede representar como decimales. Aquí no necesariamente nos van a dar números enteros, como lo estábamos viendo en los ejercicios anteriores. Aquí ya nos van a empezar a dar números decimales en los resultados. La siguiente es la misma propiedad, solamente que esta vez vamos a sumar 2 tercios más 3 tercios. El denominador común sigue siendo el 3. Entonces pasamos el denominador común para ambos y hacemos la suma de los numeradores de manera normal. 2 más 3, esto nos da 5 tercios. Y gráficamente esto es lo que está sucediendo. 5 tercios. Ahora, sí, ya lo sabemos operar, pero ¿qué significan esos 5 tercios? Estos 5 tercios, por ejemplo, si fueran 3 amigos y se fueran a comer 6 tacos, al hacer la división te va a dar 2. Eso quiere decir que les van a tocar 2 tacos por amigo. Pero ¿qué sucede cuando son 5 tacos para 3 amigos? Entonces haces esta fracción. Y esta fracción te va a dar como resultado 1.666666, la parte decimal que vimos que era periódica. 1.666666 o 5 tercios quiere decir que se van a comer un taco y un poco más de la mitad. Para eso es que utilizamos las fracciones, aunque este ejemplo es muy burdo, si las utilizamos todo el tiempo. La siguiente propiedad es la suma. Pero ¿qué pasa cuando el denominador ya no es igual? Lo que vas a hacer es que vas a multiplicar los denominadores, te va a dar un numerito, y luego vas a multiplicar cruzado A por D y B por C, y vas a respetar el signo de la operación que estés haciendo. Aquí, como ya tienes dos denominadores, B y D no pueden ser 0. Esta es una forma. La otra forma es que multipliques el denominador, ¿sí? Y ese numerito que te da, lo dividas entre B y te va a dar como resultado A por D. B por D, después lo divides entre D y te va a dar como resultado B por C. Por eso es más fácil memorizar B por D y luego cruzar A por D y B por C. Entonces 2 tercios más 1/4. Aquí nuestros denominadores se multiplican y nos da 12. Y luego multiplicamos cruzado, 2 por 4 y nos va a dar 8 más 3, 11 doceavos. Ese es nuestro resultado cuando los denominadores no son iguales. Y aquí otra vez me gustaría que vieras cómo la recta numérica está entre 0 y 2, porque los números ya son decimales, son cosas muy pequeñas. Claro que nos van a dar números grandes, números enteros, pero casi siempre en las fracciones vamos a trabajar con decimales. Y hablar de los decimales también es hablar de otro tipo de infinito. Vimos que el infinito empezaba desde menos infinito, pasando por los números negativos, enteros, el 0, los números positivos, y llegaba al infinito. Pero aquí, en este ejemplo, entre 0 y 1 hay un número infinito de decimales también. Puedes empezar con 0.01, 0.0001, 0.00001, y tu número se va a hacer más pequeño. Entre 0 y 1 hay un número infinito de decimales. Este es un infinito más pequeño que el infinito de los números enteros. Entonces hay varios tipos de infinito. Por eso el infinito no se puede tratar como un número jamás. Es un concepto abstracto nada más. En la resta vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar los denominadores y multiplicamos cruzado y respetamos el signo de la operación. Aquí nos da 4 doceavos. También en las fracciones es importante que tenemos que simplificar. 4 doceavos lo dividimos ambos, el numerador y el denominador, por un número que divida el numerador y el denominador. 4 entre 4 me da 1 y 12 entre 4 me da 3. Entonces esto se llama simplificar. Aquí se movió hacia 1 tercio. Si tú tomas la calculadora o hazlo con un papel y un lápiz, que sería mejor, divide 12 entre 4 y 3 entre 1. Te tiene que dar el mismo número decimal. Es lo mismo. Esto es una equivalencia. Lo siguiente sería sumar una fracción por un número entero. Aquí el denominador común es 1.
Aquí vas a imaginar que al 4 le pones un 1 invisible aquí abajo. Y haces las mismas operaciones que hicimos con la suma. Por eso queda así. Porque aquí vas a multiplicar por 1. Por 1 y te queda... Pero es lo mismo multiplicar cruzado. Ahí lo único que tienes que agregar es el 1 imaginario. Te quedan 14 tercios como resultado. La siguiente operación, vamos a empezar a multiplicar. Vamos a multiplicar 2 tercios por 3 cuartos. Aquí el numerador por el numerador se multiplica y el denominador por el denominador. Entonces esto es directo. 2 por 3 son 6, 3 por 4 son 12. Y esto hay que simplificarlo, porque esto se puede dividir entre 3 y el 12 también. De hecho se pueden dividir entre 6 y por eso nos queda un medio. Y ese sería el resultado en la recta numérica de la multiplicación que acabamos de hacer. En la multiplicación de las fracciones es importante que notes que casi siempre te va a llevar a un número más pequeño. Siempre que multipliques dos fracciones o dos números decimales, casi siempre te lleva a un número aún más pequeño. La multiplicación por un entero, vamos a hacer lo mismo. Al 4 vas a imaginar que le pones un 1 imaginario y se va a multiplicar 2 por 4 y 3 por 1. Ese es el único cambio. 8 tercios. Ahí no se puede simplificar. No hay un número que divida 8 y 3 al mismo tiempo. La siguiente operación es la división. En la división nos dice que vamos a multiplicar cruzado A por D y va a quedar en el numerador, y B por C y va a quedar en el denominador. Pero por lo regular lo que hacemos es que la segunda fracción la giramos. El denominador se vuelve el numerador y el numerador se vuelve el denominador. Así. Y entonces esto se vuelve una multiplicación y aplicamos la técnica de la multiplicación. 2 por 5, 3 por 4, 10 doceavos se puede simplificar y nos quedan 5 sextos. Entonces así vamos a aplicar la división. La división por un entero nada más es agregarle un 1 imaginario y volvemos a hacer la operación. Lo volteamos, lo multiplicamos y lo reducimos o lo simplificamos si se puede hacer. Y en la siguiente operación lo que vamos a hacer es un entero entre una fracción. Vamos a hacer lo mismo. Al 4 imaginamos que tenemos un 1, pero ahora lo que vamos a voltear es la fracción. Y nos va a quedar de manera directa 4 por 3 y 2 por 1, que serían 12 medios, que sería el número 6. Aquí nos quedó un número entero como resultado. Vamos a hacer este ejercicio donde tenemos sumas, restas y la división. Vamos a operar la parte de dentro primero. Este 2 le vamos a agregar un 1 para hacerlo fracción. Ahora, cuando simplificamos lo que buscamos es un número que dividirá al numerador y al denominador. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer que 2 sobre 1 tenga el denominador 3. Para eso vamos a multiplicar 3 por 2 y 3 por 1. Y vamos a hacer lo mismo con el otro 2 sobre 1 que está restando. Entonces tenemos 6 tercios, porque así es más fácil operar. Tenemos denominadores comunes, entonces nos va a quedar 7 tercios y nos van a quedar 5 tercios. Estas operaciones las vimos anteriormente. Ese resultado lo dividimos y lo volteamos nada más. 7 por 3, 3 por 5. Y aquí eliminamos el 3 y el 3 arriba se vuelven 1 y el resultado final son 7 quintos. En el siguiente ejercicio, igual transformamos el 1 medio para que tengan el mismo denominador. Operamos la parte de arriba, la resta y la suma. Y aquí podemos aplicar la famosa técnica del sándwich o de la oreja. Pero básicamente una división la podemos voltear. Aquí lo que va a suceder es que 6 con 6 se va a volver 1 y el resultado va a ser 5. Y en este ejercicio, cuando tenemos 3 denominadores, hay que buscar el denominador común. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a multiplicar todos y nos quedó 36. Ese 36 lo dividimos entre el denominador, lo multiplicamos por el numerador y por eso nos quedan 18, 36, 24 sobre 36 y estos números. Lo sumamos y este sería nuestro resultado, que hay que simplificar. 48 sobre 36 hay que simplificarlo. 12 novenos también se puede simplificar en 4 tercios. La otra manera de resolver este ejercicio es utilizando el mínimo común múltiplo. El 2 lo descomponemos en primos, el 3 y el 6. Buscamos los que se repiten y no se repiten con el mayor exponente y ese va a ser nuestro denominador y utilizamos la misma técnica y llegamos al mismo resultado. Bueno, esto es lo que tengo preparado para las fracciones, para todos la luz, para todos todo. Que te vaya muy bien, muchas gracias.